¡Hereje, hijo del diablo! Señores y señoras, me complace saludar atenta y efusivamente a cada uno de ustedes. Quiero expresar una profunda gratitud por todos aquellos hombres misioneros voluntarios que abandonaron las comodidades temporales del mundo, tuvieron que ir por todas las latitudes del mundo para proclamar las buenas nuevas de la felicidad verdadera. Al comienzo del siglo pasado, nuestro país había hecho nada o poco por la redención del pueblo aborigen. Había escuelas solamente para los mistes, para la gente adinerada de las ciudades. Pero para los hijos de los campesinos no había ninguna escuela. ¿Cómo es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Es cuando en el año 1902 levantó a un joven, Manuel Z. Camacho, un joven amante de más luz para mayor acción por su pueblo, por la elevación moral y espiritual. Tata Manuel. Seguro que son esos gamonales que siempre nos andan acosando. En esos días, en los Estados Unidos, el que vela los caminos de la humanidad levantó a un hombre, el señor Fernando Estado y su esposa. A esta familia invitó salir de los Estados Unidos con sus propios fondos. Partió de los Estados Unidos rumbo al Perú, definitivamente a Puno.
Les traigo buenas noticias. El pastor Fernando Stahl se viene a quedar entre nosotros. Él ha dejado la comodidad de su hogar en Estados Unidos. Hace poco estuvo en Bolivia, distribuyendo la palabra de Dios. Seguramente tiene para nosotros, debe estar cerca. Vamos a recibirle. ¿Usted es misionero que nos viene a visitar? Sí, Venimos a recibirle. Acompáñanos a la casa. gracias, mis hermanos. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Hemos estado esperándole, pastor. Ahora nosotros, sé que usted se va a quedar con nosotros. Eso nos alegra mucho, esa noticia, pastor. Muchos ya somos sus hermanos. Muchos ahora ya sabemos del Evangelio, pastor. Sé que usted nos enseñará mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Pasa, pastor. Gracias. We are so excited to be in the great land of the Incas, and my wife and my kids are anxious to share with you the little things that we have learned. Pastor, pasa, pastor. Recibí de él una llave que me puede abrir. Brethren, Jesus loves you more than anybody else. He wants you to be clean. Stop chewing coca. Clean yourselves daily. Stop drinking alcohol. Go to your brethren and tell them that Jesus is coming soon. And He says He will heal you. Come to the home and we will heal you. And I will teach you how to read and to write. Papai, Nayaru, Tatito Munasi Toche, See, my dear son, see. Mayam Sita, Tatito Nayar Munasi Toche, Don't doubt it.
Bring him here. Bring him here. Bring him here. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi... Oye, hermano, los campesinos de Platería nos han informado que en la casa de ese Manuel Alja, los indios vienen reuniéndose nuevamente. Vamos a tener que eliminar a ese revoltoso. ¿Sabes? No porque ha ido al extranjero, va a hacer lo que él quiere. Y ese gringo está asusando a la gente en contra de nuestras costumbres. Tranquilo, hermano. La cosa es más brava. Ahí se está alojando un hereje de apellido Estal. Dice ser de Norteamérica. Tenemos que frenar esta amenaza. No podemos perder el control. Podemos perderlo todo. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer un plan para eliminar a esos revoltosos. ¿Qué te parece? Honey, even we have many difficulties in this place, I'm really happy for the work that we're doing here. I know the Lord will help us and lead us. Yes, honey. We will do God's service, and the Lord will decide what we need to do. And I believe everything will be just fine. You know what? I thought to open a bakery so our brethren can stop chewing coca and stop drinking alcohol. We can give them bread. Great. Let's buy land in Plateria. Let's buy some land over there. Let's move out from this busy area. You're right. I see you're a little bit tired. Why don't you go and rest for a while? How many of you want eternal life today? How many of you want to know Jesus and keep His commandments? Receive the Lord in your hearts today, and to receive Jesus and keep His Sabbath. Come, my son, come.
tatito no engañane, ¿cuál cosa señale? ¿Cuál cosa señale? Amén. Amén. Gladys, this land was bought by a kind neighbor. Here is where we're going to build our schools, our churches, and our missions and others. Aski uruk panacata, tas utaptaha. Aski uruk panachata pachamama. Humasta kaya chakitaja. Nanakakwan lugaran monap tuwa maya tinya uta wawanakataki. Nanakak monap kadak tuwa hachata da akaw kitanha. Tatito na arupa pa yati chiri uk monap akaw kitanha monap takiwa. Hisa ukam askaponiwa ukharok monaptwa. Tata kolirinaga, walaga kamaniwanaga kan hacharaski. Brothers, as soon as we find a missionary, we will bring him here. But where are the sick? Kana kankiw tata, kana kankiw saranyane. Sarap kanyane. Me alegra de verlos aquí otra vez, pero me alegra más verlos limpios. Dios quiere que estemos limpios. No me cansaré de repetirles que la higiene previene muchas enfermedades, además de verlos muy hermosos y hermosas, muy limpios. كون خمتك ماما أنا خيسكيها ما يقعد كي كوسيس تخمنا كذا كون كاترنها هنيهم أنا كيتنا كم مثلا كات منتخا ما أنا كحشة سراب خار وتروها تيونا كارو تيانا كارو هيلاتنا كارو كوياكنا كارو هم أنا كها يا بخاطا هم أنا كها أكارو خطاب خلا كي بانا يواس كم قوما خيل كان يتخنياني والدي
Pastor, celebro en esta tarde la obra misionera que usted ha empezado en este lugar. Y me alegra doblemente que usted me haya invitado a trabajar con usted en este peregrinaje, pastor. Luciano, don't be thankful for me. I'm thankful for you. Without you, this work doesn't go. Pastor, pastor, desde que usted ha llegado, nos ha dado fuerzas, pastor, nos ha dado fuerzas, pastor, para enseñar en la mente de nuestros hermanos, para abrir sus ojos, pastor. Ahora ellos reconocen su obra, pastor. As you know, we have brother in Pelquillo. They need a teacher. Let's go there and find them one. Estamos para apoyarlo, pastor. Sí, pastor, yo también estoy para apoyarlo, pastor. As you know, I've been thinking, let's make the same as in Plateria. Let's make churches, sanitariums, and schools. Dios le oiga, pastor. Así es, pastor. Dios le oiga, pastor. Así es, pastor. Dios le oiga, pastor. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto dista Canaán. Por el árido desierto es penoso el caminar. Dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados. Pastor, kuna orsas kut anintah wasitatcha. Brother, we are just a few. I don't know when I will come back. Nanaka humani yatichavina munap hapentum. Claxo, we're quite far from the mission. And you know we're just a few. And I just do not know when I'll be back. It'll be too difficult. Humapin hutas mukova leispacha. If I go, I cannot come back. Take it and keep it safe. Oh, pastor, ukamach akat yatinyanech. Nanakach imasipha ukamach. Ya, pastor. Walini ukamach. Igual ella neuga. Kut aniataw. Kut aniataw. Sería como
Sakunya Chayito! Uy, ay musmaha! Sakunya Chayito! Uy, ay musmaha! Ah! Sakunya Chayito! Uy, ay musmaha! 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 Seitma, Humati, Abnakta Chiar Yatinyan libro. Rayani. Sraki, Waliki. No, China, no, 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 put it away. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that Lin No China can have everlasting life, power. Yes, yes. Power. In my journey, I was able to meet Lin No China, a witch who wanted to meet me, and he also learned the Word of God and gave his life to Jesus. We had several meetings where he could show God's Word, and he very gladly accepted. You could see in his eyes the need for a change in his life, because he never missed any of our meetings. It took almost 2 years, and tomorrow Lino will attend the church to testify to his brothers. Kami Salaki Hilatas. Dear brothers and sisters, we're here today in God's house on the Sabbath, the seventh day. He has many promises in the Bible. Today we're going to speak about the Sabbath. Exodus 20, verse 8. God says if you keep his Sabbath the seventh day, he will bless us, sanctify us, and make us holy. The Word of God
is powerful. Today we have Lino China with us, the ex-witch. He's a living testimony to the word of God's power. By speaking, God created this world. By speaking, God can raise you from the dead to the life. By speaking, God says, obey my commandments and live. Nayasti Lino China. Nayasti Hach Ayatiri Pakrutanwa. Mayuru Punumar Kutaskatan, Ukamau. Pastor Fernando Estal Jupampi Tupta, Jupasti Nayar Yatichitua, Tatitun Arupa, Churara Kitua, Tatitun Kilkatapa, Ukata Epitua Nayasti, Jesucrist, Respiru, Ukaru Uinta, Hichat Uxarusti, Jupau Kisaru, Ark Nayar Takpat Chuimampi. Hilatanak punya kanak palira kisah. Amin. In our work for the Indians, we have not instilled the idea that to be a Christian, you need to put on a long face and refrain from enjoying lawful pleasures. We devote one day every 3 months to sociability and fun, during which they have met, bringing snacks and enjoying them. We have introduced various athletic games that interest them much. The football, though not playing according to the rules. The result is to give them great fun time. We have swings, foot races, and test of strength for men. Once, in order to make a sinada, I asked for a long and strong rope. The Indians brought a long one made of leather, and I explained them the rules. Oye, Molina, ¿qué está sucediendo? En tus narices se están levantando una iglesia diferente a la nuestra y tú no haces nada por evitar esto. Te pido que te calmes, hermano. Muchas cosas han ocurrido y la gente ya no quiere venir a las fiestas. Mira, si tú no me apoyas, yo voy a irme solo a Platería y yo lo voy a sacar a ese gringo a patadas, porque yo no le tengo miedo. ¡Vamos a quemar!
Dios está con nosotros. Tadito Jibasan Piskiwan Kita Sipjaniani. ¡Vamos! ¡Hay que ponerle fuego! Munasir Tatito Kalakpach Kaure Kinukirwiña y Dios. ¡Fuego! Oh! We are willing to face death for you. O Lord, if it is your will, dear brothers in Plateria Mission, continue the work in God's name. May God be with you till we meet again. Where is Clixo's house? Ania tikti. Tata Calixto no tapo istate. Ania. Tata Calixto. Tata Calixto. Calixto! Tata Calixto. Calixto! Ano kang kid? Tata Calixto! Tata Calixto! Pastora Rakisa! Verahut pastora, kami sakit saya tiempo san kikis tampi. Señora, no, 3 years. Patong marasa paseja pastora. Ha ha ha! No, 3 years. You have to understand, Plateria's big place. Many requests in many areas. A few people. Now we're here to stay. You must understand this. Patong maras kapuniba. Look, we brought a teacher. And he's here to... Verahut pastora. Sulker wabita kahiuta siwa. Humagang kasaman, hanib kasaman, humakay kultarap kita Calm down, Señora. Where's your husband, Calexo? Tempran Mitsubayeja. I wanted him to show me the half of the rock. This was the covenant that I made with him. Haya tiempo pase ko na manapasapit pastora. Do not worry, Señora. We're going to go to the community, and we're going to build it up with new missions. We're here to stay. O kamahuta saya subseras. See. Saranyani. Pastor! Aski na pinihutaha. Pastor, nanaka saya sipsmao. Who are you? Calm down. Why are you in a hurry? Warmikaw awist ito. Akir kalawa. Takasiskik sa saw histamo. Akas kiw kalah, Pastor. Hilata Calexto. I was just coming to your house. That rock is very important to you and to me. Oh. 3 years ago, I made a covenant with this man. I came back to fulfill that promise. Today is the day. These two pieces of rock are complete. Pastor, aski na pinihutaha. Alikuni nanaka saya sipsmao.
God wanted me here today. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best Honey, God has heard us. The missionary Pedro Cabramatter is coming from Argentina. Oh, well, I hope he can understand the work that we're doing here. I hope he can adapt to this culture. Well, I have good references from him. Oh. And I must go meet him now. He's coming from Bolivia and coming to the port in Puno. Okay. I must go. Okay. El pastor Stahl, en el año 1919, decidió dejar Platería, habiendo encontrado más de 1000 creyentes a la fe adventista. Y recibió alrededor de 26 pedidos de toda la misión del lago, pidiendo escuelas. El señor Stahl y su familia y mi padre trabajaron como soldados de Cristo en la proclamación del Evangelio. Y cuando haya bien realizado, Dios les bendijo ricamente en la ganancia de almas. En esos días llegó de Argentina un misionero valiente, decidido, cruzado de la fe adventista al Perú, el pastor Pedro Cabramatter, quien empezó la obra en la región de Quechua. Dios bendijo esta obra y proclamó a Jesús: quien al que lucha, socorro es; quien al que apunta cada día más alto, blanco es; quien para el enfermo, el médico es; quien para el que quiere ir al cielo, camino es.
come. Brother, you know we have a mission in Plateria now. Let's go and see if we can make it grow. Cuando lleguemos te voy a contar todo lo que nos pasó en el viaje. Brother, I know you've been a good soldier of God. I have decided to leave Plateria. And I know you won't abandon our brothers. Please take care of them. Hermano, yo estoy muy complacido con la obra que has hecho hasta ahora. Yo la voy a continuar y lo voy a hacer bien. The Quechuans, they deserve better. They need schools, sanitariums, and churches. I pray that they will know Jesus. Teach them about the coming a second time. Amén. Amen. Dear Father in heaven, give power to this man Pedro to lift up the Quechuan people, to know you and be prepared to meet you. In Jesus' name, amen. Hermanos, hola, acérquense por favor. Quiero agradecerles por todo el trabajo que ustedes están realizando. Estoy muy contento porque los muros de nuestro templo ya están levantados. Y más contento todavía porque en pocos días también nuestro techo para nuestro templo. Y este lugar no solo nos va a servir a nosotros, sino también a nuestros hijos. Esto no lo hubiésemos logrado sin la ayuda de Dios. Surpay kay chayamuchaqta pasoni. Qanmana hamuajina kaypi uhrumipis mana sayarimanchu. Noqayku kapaykuna kusikuyku chaymanta. Todo esto es porque Dios nos ha bendecido. Yo me estoy yendo a Juliaca para traer los materiales que faltan. Les pido que sigan trabajando y que me esperen en este lugar. Cuando yo regrese vamos a seguir trabajando por nuestro templo. Nos vemos. Gracias, ya regreso. Surpay. De trabajo. Sabi kalpawan. Uno, chaki kay chica. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
¿Qué hacen ahí? ¡Hijos del diablo! ¡Herejes! ¡Largo! ¡Váyanse! Yayay pagwasinta royayko, mana ripusakuchu. Mana ripusakuchu no kay haypayku. ¡Cállenlo! Haypayku queja. Papay. Pachaita. Mátalo.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice que el Señor, cuando venga por segunda vez, resucitará a aquellos seres queridos que han muerto. Hoy tenemos 12 mártires, 12 personas que entregaron su vida. Estas personas que entregaron su vida nos están marcando el camino de sacrificio. Nos están marcando el camino que debemos seguir. Se van por un tiempo, pero regresará Jesús. Y en ese día vamos a poder ver al papá por el cual llora esta niña. Que el sacrificio de estos 12 no haya sido en vano. Que el sacrificio de esos 12 no quede impune, que no quede en vano. Tenemos que predicar, incluso para esos gamonales, para esa gente que nos ha quitado hoy a estos seres que amábamos. Tenemos que hablarles que hubo uno que murió. Hubo uno que murió para que ellos vivan. Hubo uno que entregó su vida para que ellos puedan vivir. Y como dice en su palabra Dios, ese muerto, esas cruces no existirán más, porque Dios resucitará a estas personas que hoy despedimos. Nos queda consolarnos, amigos, nos queda abrazarnos entre nosotros. Dime, ya pasó, Cristian. Hola. No pensé que la obra que nos dejó el pastor Estal fuera tan difícil. Tenemos que continuar. Es la obra del Señor.
Pastor, los gamonales han vuelto a atacar y han tumbado los muros de la iglesia. Y también han robado algunas cosas. De esperanza se termine en ti y te sientas sin fuerzas para seguir. Amor, ¿cómo estás? Aquí, sigo con el trabajo. ¿Sabes? Me he enterado que los gamonales han vuelto a atacar. Han tumbado los muros de la iglesia y además la han saqueado. Esto es de nunca acabar. Voy a ir a ver eso. Voy a ver eso. Antes que me olvide, las puertas bien cerradas, porque en este lugar no podemos confiar en nadie. Hola, hermano. Es hora de actuar. ¿Sabes? Ese gringo hereje está construyendo su fortín con el cuento de ayudarles a los indios a curar sus enfermedades, enseñarles a sacudirse de sus pulgas y otras cositas. Les está enseñando a leer y predicando el evangelio. Tenemos que hacer algo para desterrar a los herejes. E incluso tenemos que amenazarle de muerte para que se vaya. Fácil. Los denunciamos a las autoridades de justicia. Tú sabes que la única religión oficial es la católica y ninguna otra más. ¿Qué te parece? Vamos. Correcto. Vamos. Amor, sabes, no debemos desanimar. Esta es una prueba del Redentor. Si no, no valdría la pena haber dejado Argentina para luego regresar derrotados. Sabíamos que sucedería esto, pero jamás imaginé algo así. En Platería llegó la información de que en este lugar había gente dispuesta a pelear por el Evangelio. Debe ser cierto. Amor, ¿escuchas? Los lugareños dicen que hacen sonar el pututo cuando están siendo víctimas de un robo. Es noche, amor. No estarás pensando en salir. Es peligroso y esos bandoleros deben estar armados. Tengo que ir. Ya he hablado con esos bandidos. No pueden burlarse. ¡Ripoy, gringo, erige! ¡Guañe chisay chisme! ¿Quién anda ahí?
Esperen, no disparen, no disparen. ¡Manos arriba! ¡Avanza! Oye, hereje, sin alma y sin Dios. ¿Cuántas veces te he dicho que te vayas de este lugar? ¿Ah? Tú lo que quieres es que te llenemos a tiros, ¿no? Hereje, sin alma y sin Dios. ¿Hasta cuándo te vas a ir de acá? ¿Cuándo te vas a ir? Avanza. Hereje, protestante, hijo del diablo. No sé de qué me acusan. Les advierto que no pueden meterse con nosotros porque el templo ha sido construido en un lugar propio de nosotros, con todas las leyes. No nos pueden decir nada. Protestante hereje, ya te advertí, no es la única vez. Y todavía sigues aquí. Tú y tus indios se van a largar. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Yo no soy hereje, tampoco soy comunista. Lo que yo estoy enseñando es lo que dice este libro, señor El Gamonales, señor cura. Yo estoy hablando lo que dice aquí, las verdades que ustedes le han ocultado al indígena, señor cura. ¿Verdad? Esa es pura mentira lo que tú enseñas. Por eso que hay pobreza. Por eso que aquí tenemos, como dice, desgracias. Por tu culpa. Espero que entiendas que tienes que largarte. Tú y tus indios. Esta es la última advertencia. De lo contrario, van a morir. ¡Ladrón! ¡Hereje! No les tengo miedo ni a ti, ni a tu arma, ni a ninguno de ustedes, porque yo sé de parte de quién estoy. Y sé cómo ustedes abusan de estos indígenas. Sé cómo la mano de obra de ellos les sirve para que sus bolsillos se les llenen de plata, de dinero. Vas a morir. Y esta es la última advertencia, como te he dicho. Lárgate. Lárgate. Es la última vez que te lo digo. Vámonos. Vámonos. ¡Ya sabes! ¡Lárgate! ¡No te queremos ver! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Vamos, vamos! Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. ¡Guillermina! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me echan allá? A ver, poneme que hacen. Ya no paso, ya no paso. Ya no te quedas saco, ya
Amor, ¿cómo estás? Estoy un poco mejor. Cuando Estal dijo que esto era difícil, no me imaginé que a tal precio. Tenemos que seguir. No, no hagas eso. Mañana es sábado. Hoy tienes que descansar. Los hermanos te van a esperar para que prediques. ¿Deseas agua? Por favor. Tienes razón. Es mejor descansar. Descansa. Feliz sábado, hermanos. Vamos a orar.
Buen Dios que moras en los cielos, queremos ahora sentir tu presencia. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, contó una parábola. Había un dueño de un terreno, así como ustedes tienen, una chacra, que la había arrendado a unos trabajadores. Y cuando se fue a cobrar el arriendo, cuando envió gente a cobrar el arriendo, los trabajadores, los obreros malos de este lugar, de esta tierra, de esta viña, lo agarraron a los cobradores, los golpearon. Así es que el dueño de la viña envía nuevamente gente para cobrar lo que le pertenecía. Esos hombres que fueron a cobrar nuevamente fueron muertos, algunos les pegaron, a otros los mataron. Finalmente el dueño de la tierra dice: voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo le van a tener respeto. Lo envían y los hombres dicen: miren, él es el heredero. Si lo matamos, todo el terreno va a ser para nosotros. Así es que lo agarraron y lo mataron. Jesús les pregunta a la gente que escucha esta historia: ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña con esos hombres que mataron a su hijo? He escuchado que en Puno los herejes están avanzando. Quiero informes. Es cierto, monseñor. Es cierto lo que usted está diciendo. Los adventistas, estos protestantes, están regados por todos lados, así como el diablo, metiendo su falsa religión, enseñando a través de sus escuelas, sus enseñanzas. Y nuestros indios, muchos de ellos están yendo hacia ellos. Es así que no quieren asistir a la misa. Tampoco ellos quieren cargar las imágenes. Ya no quieren realizar tampoco las fiestas patronales. Y eso nos preocupa mucho, monseñor. Escuchen bien. Vayan a las autoridades. Ustedes mismos, vayan y prohíban que vayan a esas escuelas, que guarden el sábado. Tenemos que obligarlos a que guarden el domingo. Monseñor, por mi parte, cumpliremos a cabalidad sus órdenes. Quiero manifestarle que aquí en mi comunidad de Samán, un protestante llamado Calvermater intentó levantar muros, pero antes de que construya sus techos, he organizado a los indios, los he preparado y lo hemos alejado de nuestra comunidad, lo hemos desaparecido a los protestantes, mi querido monseñor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hermano, yo voy a cambiarlo de jurisdicción. Por su coraje, por su valentía, va a atender la parroquia de Santiago de Pupuja. Allí el hereje está construyendo fincas, chozas.
ya que tienes ese desafío que te da el Monseñor. Órdenes que hay que cumplirlas. Y pronto, para destruirlos a esos herejes, hay que sacarlos, erradicarlos. Jesús un día vino a morir también. El dueño del universo envió a su Hijo y a las personas que vino a rescatar, a esas personas lo agarraron y lo mataron. Hoy tú conoces este hermoso libro. Hoy tú estás aprendiendo a leer. Hoy estás aprendiendo a leer lo que dice acá. Pónganse de pie, por favor. El enemigo nos podrá golpear, como lo han hecho conmigo. Podrá tumbar nuestros muros, pero jamás nos apartará del amor de Dios. Vamos, hermano. Vamos. Vive por la eternidad. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá.
apreciados ministros del Evangelio, descansa el último testigo, aquel a quien pudo ver a Fernando y Anestal, a Pedro y Guillermina Calemater, a Manuel Z. Camacho y Luciano Chang, pero él ya descansa. Sin embargo, nosotros somos llamados a ser esos últimos testigos. Por eso digo a la familia que es fuerte el dolor, pero el Señor nos da esperanza, nos da consuelo, nos da esa certeza de que no todo está perdido y acabado, sino que los que mueren en el Señor resucitarán para recibir la corona de vida. Por esa razón, esa esperanza lo aguardamos, esa confianza plena de ver a nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser los últimos testigos y de ver a Jesús por segunda vez. Esa es la esperanza que tenemos como siervos de Dios y como la familia de aquel hombre que descansa. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Los invito a ponerse de pie.
Martinazo. Oh, come right here. Right here. Right here. Sácale, sácale, sácale. Otra vez. Se separan. ¡Largo! ¡Váyanse! ¿Por qué? No, mi esposa. Es hora de conquistar nuevos escenarios. Allá nos espera un gran trabajo y sabemos que los gamonales y los curas tienen gran Dentro de la toma, ¿verdad? Antes de que entre Confiar en nadie. No, acción. Acción, por favor. Cuando vayamos atrás y les diga acción y se mueven, es ahí donde vas a hablar. ¿Ok? Tú hablas. Estos indios o a estas personas, ¿ok? Y nada de herejías. ¡Vamos arriba!